En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Bueno, pues estamos con este ambiente ya aquí con todos ustedes. Estamos en Semana Santa. Quienes lo estén disfrutando de vacaciones, pues fenomenal. Quienes estén en esos pasos de procesiones, perfecto también. Y bueno, pues que ustedes los pasen bien y que disfruten de estos días de asueto y también de, bueno, pues de cuestiones muy relacionadas con la religión, por supuesto, de aquellos que les guste todo ese ambiente, pues fenomenal. Así que aquí estamos, de todas maneras nosotros no fallamos. Y dicho eso, vamos a hablar de cuestiones que están muy relacionadas con los temas que en muchas ocasiones no pensábamos que podíamos disfrutar porque eran circunstancias complejas de adaptar. Vamos a hablar de los ajustes razonables. Mire, hace unos años, en un pequeño colegio del barrio, pues una niña llamada Clara comenzó sus clases de primaria. Clara tenía parálisis cerebral y usaba una silla de ruedas. Aquel centro no estaba preparado para recibirla, no había rampas, las puertas eran estrechas y lo más difícil de todo, muchos adultos no sabían cómo mirarla sin lástima. Pero hubo una maestra, Ana se llama, que pidió algo muy simple: que cambiaran el aula de planta, que instalaran una rampa y que adaptaran el temario con pictogramas y tiempos más flexibles. La verdad que nada del otro mundo, pero eso era a veces complicado. Esos fueron los primeros ajustes razonables de la vida de Clara. Hoy Clara, ni más ni menos, que estudia psicología. Y cada vez que cuenta su historia, no lo hace desde el heroísmo, sino desde la justicia. Porque lo que tuvo no fue un privilegio, fue un derecho. Miren, los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias que permitan a las personas con discapacidad participar en igual de condiciones en todos los aspectos de la vida. En el trabajo, en la educación, la cultura o, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Están reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que, por cierto, España ratificó hace ya más de 15 años. No se trata de favores, se trata de justicia, de equidad, de humanidad. Y sin embargo, en demasiados espacios aún se sigue negando este principio. Se pone como excusa, pues, lo de siempre: el coste, para lo que ellos quieren, la supuesta complejidad, o peor aún, la incompatibilidad con el funcionamiento habitual, y añado otra: la super protección de los edificios. Pero ¿cómo puede ser incompatible la dignidad humana con nuestras estructuras? A día de hoy todavía estamos así. Claro, aquí tiene un análisis equilibrado sobre las bondades de los ajustes razonables y los principales problemas que aún existen en su aplicación. Esto puede servir para enriquecer, para conocer más de cerca aquellas cuestiones que nos perjudican, pero también para ver soluciones y no ver complejidades a estos ajustes razonables. Miren, las bondades de los ajustes razonables van a ser y son, pues, garantizar la igualdad real, un derecho efectivo, la transformación de la equidad en práctica, se fomenta la inclusión y la diversidad, se impulsa la innovación, son muy rentables a largo plazo y lo único que como inconveniente podríamos destacar es su alto desconocimiento generalizado para poderlos aplicar. Y la resistencia cultural, a veces no lo pedimos porque nadie quiere que se den cuenta que uno tiene una discapacidad. Absurdo hoy en día, pero bueno, todavía hay esa mentalidad. Dificultades económicas y administrativas, tampoco, porque en muchos casos un ajuste razonable, fíjense, puede ser levantar una mesa y poner unos tacos para que alguien entre debajo de la silla de ruedas, de la mesa, perdón. Y sin embargo eso pues se ve como un gasto, o más que un gasto, una incomodidad. También la ausencia de mecanismos de exigencia y control, eso es también muy llamativo, ¿no? Hacemos normas, tenemos un marco legal importantísimo, firmamos una convención, como les dije, hace más de 15 años, y a día de hoy, pues fíjense todavía
estamos hablando de estos asuntos. Pero miren, hablamos de una rampa de intérpretes de lengua de signos, de materiales accesibles, de horarios flexibles, de tecnologías adaptadas. Nada de eso debería sonar extraño o ajeno, porque todos, en algún momento de la vida, necesitaremos que el mundo se ajuste un poco más para recibirnos. La maternidad, una enfermedad, el envejecimiento, eso seguro que nos lo van a recordar. Los ajustes razonables son una expresión concreta de una sociedad que decide no dejar a nadie atrás. Son una manifestación viva del derecho a participar, a contribuir, a existir sin permiso de nadie. Pero bueno, miren, volvamos a aclarar. Hoy cada vez se cruza una puerta automática, que se cruza con una de ellas, un ascensor con voz, o un aula donde todos los cuerpos caben, ella sonríe. Porque sabe que alguien pensó en ella y porque sabe que el mundo, cuando se ajusta, también se amplía. La pregunta no es si podemos permitirnos hacer ajustes razonables. La pregunta es si podemos permitirnos seguir sin hacerlos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues para hablar del primer tema, el primer bloque que tenemos en el programa, que son los ajustes razonables, hemos visto, un poco tirado de agenda, a ver quién podíamos traer, como siempre, al mejor o a la mejor que sepa de esto. Y nos hemos encontrado con una persona fantástica, que ya nos conocíamos, de La Salle, y que sabe mucho de esto. Ella se llama Elena Carnerero, es experta en ajustes razonables en materia de accesibilidad. Ella es una profesional destacada de la Administración Pública madrileña, que está especializada en la accesibilidad universal, en urbanismo sostenible y en recursos humanos. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, que completó su formación, como decía, en accesibilidad universal y diseño para todos, para todas las personas, en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, además de curso de programa ejecutivo de gobernanza del sector público, en fin. Como pueden observar, muy relacionado con los humanos, lo que vamos a hablar. Así que vamos a saludarla. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, Javier. Muchísimas gracias por venir a vernos y por estar con nosotros para contarnos algo que desconoce mucha gente, pero que ahí están. Mira, la RAE tiene como definición estas dos palabras, ajuste y razonable. Dice que ajuste es el encaje o medida proporcionada que tienen las partes de que se compone algo. Y razonable es lo proporcionado o no exagerado, una distancia razonable. Uniendo estas dos palabras, ¿qué son los ajustes razonables? Bueno, realmente la RAE en este caso creo que no ayuda mucho a facilitar la comprensión de lo que son los ajustes razonables. Yo lo definiría de una manera muchísimo más sencilla. Ajustes razonables es un derecho, eso es lo primero de todo. Es un derecho además específico de las personas con discapacidad. Da igual el tipo de discapacidad que sea, es un derecho que está especialmente reconocido para las personas con discapacidad. ¿Y para qué? Bueno, pues es un derecho que lo que trata es de garantizar el ejercicio de los derechos que tienen las personas con discapacidad, que son los mismos que cualquier otra persona, para que puedan ser ejercidos en igualdad de condiciones. Partiendo de ahí, pues ese es el para qué y de qué manera se pueden garantizar a través de ajustes razonables. Bueno, pues si partimos de la idea de que durante muchos años, hasta hace no mucho, tú has hablado de la aprobación de la Convención hace 15 años, bueno, pues tradicionalmente se han diseñado los espacios, los edificios, los servicios, pensando en un estándar de normalidad.
un estándar en el que ni tú ni yo, Javier, estamos, porque realmente es un estándar ficticio, no existe, y aunque existiera, duraría un instante, porque nacemos, nos encontramos en una situación de bastante indefensión, en el mejor de los casos nos vamos desarrollando, llegamos a la plenitud de nuestras habilidades y capacidades y con un poquito de suerte llegamos a ser muy mayores y ahí empezamos a decaer bastante. Entonces, en un mundo construido, pensado y diseñado de esa manera, pues lógicamente hace falta adaptar cuando no existía accesibilidad universal. A partir de la Convención, incluso mucho antes, pero bueno, jurídicamente es bueno hablar de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es obligatorio diseñar pensando en esa diversidad, que realmente esa es la normalidad. Nos encontramos en un mundo diverso en el que hay personas altas, bajas, mayores, pequeñas, y en donde también existen personas con distintas capacidades, personas con discapacidad, y donde no se ha tenido en cuenta esa obligatoriedad de diseñar y construir y ejecutar con esos principios de accesibilidad universal, es necesario adoptar ajustes razonables. ¿Cómo? Adaptando y modificando el entorno necesario para que esa persona con discapacidad pueda ejercer el derecho concreto que se trate. No estamos hablando de entrar o de salir de un edificio, sino, como tú bien has dicho, de poder participar. Y cuando entramos en algún sitio es para algo, y ese algo normalmente es un derecho. Elena, hace algún tiempo hablábamos por teléfono así, cuando nos saludábamos, que decías, claro, pero es que los ajustes razonables ahora lo estamos centrando en los temas de accesibilidad, pero los ajustes razonables se han aplicado para otras cosas. Sí. Por contextualizar un poco y que la gente se sienta también vinculada a esta palabra, porque les llegará de alguna manera que es esto de los ajustes razonables para otros ámbitos, ¿de dónde viene esto y cómo se adapta a esto otro? Que al final quizás, no sé si es más difícil de cuantificar económicamente por esos valores tangibles e intangibles que a veces se dan cuando se utiliza ajuste razonable para un concepto o para otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en sus orígenes los ajustes razonables no estaban vinculados a la accesibilidad universal ni a las personas con discapacidad. En principio surgieron en Estados Unidos para garantizar que personas que profesaban religiones distintas pudieran continuar trabajando sin que se viera mermado su derecho a profesar su religión, a lo mejor en un día en el que, por su fe y la religión que practican, pues no debían trabajar, sin que eso les hiciera menos válidos para desempeñar su trabajo con normalidad. Después, es verdad que en el ámbito de la accesibilidad universal se consideró que ajustes razonables era un concepto que encajaba bien en este derecho que se quería garantizar también para las personas que de alguna manera estaban en una situación de inferioridad, donde, para empezar, como ya te he comentado antes, pues no se las había tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño de los entornos, y además partiendo de esta nueva concepción, que no debería ser tan nueva, pero la verdad que aún es muy reciente, en donde a la persona con discapacidad deja de mirársela como una persona que únicamente necesita ayuda médica y asistencial, claro, sino que es una persona con muchas cosas que ofrecer y hay que habilitar su espacio en el mundo. Nos encontramos, imagínate que hay un sitio emblemático que a mí me encanta, que es San Lorenzo del Escorial, sí, que es un patrimonio hiper mega protegido, pero que se ha hecho accesible. Uh-huh. Ahí los ajustes razonables parece que se han salvado. ¿Siempre ocurre que los ajustes razonables se utilizan para no hacer accesibles las cosas, o siempre hay la posibilidad de que se conviertan en accesibles o adaptados? Uno de los problemas que existen relacionados con los ajustes razonables es que es un concepto jurídico indeterminado, y eso significa que hay que concretarlo caso a caso.
La normativa para hacer esto da unas pautas que tendrán que interpretarse, como digo, en cada caso. La primera de ellas, fundamental, que ese ajuste, esa modificación o adaptación sea necesaria. ¿Qué significa que sea necesaria? Pues que si no se adopta, una persona con discapacidad no va a poder ejercer un derecho. Esa es la primera, que tiene que ver con el efecto discriminatorio que va a tener la no adopción de ese ajuste razonable. Después incluye otros 3 elementos a considerar, y esos otros 3 elementos son de carácter económico. El primero, ¿cuánto va a costar esa medida? El segundo, ¿quién tiene que adoptarla? Cuáles son las características de esa entidad, organismo, persona que tiene que adoptarla. Y el tercer requisito de carácter económico es si es susceptible de recibir algún tipo de ayuda, alguna subvención, alguna ayuda pública, algo que de alguna manera reduzca ese coste. Y además, para cerrar el círculo de la indeterminación, dice que debe ser ese esfuerzo proporcional, o sea, debe tenerse en cuenta criterios de proporcionalidad. ¿Cómo se puede valorar esa proporcionalidad? Eso, y que sea justo y necesario también, ¿no? Justo, claro. Eso, claro, da lugar a muchas interpretaciones. A simple vista lo vemos claro, pero no es tan fácil. No, fácil no es, porque por un lado está el derecho, desde mi punto de vista, en cualquier situación en la que alguien no pueda ejercer un derecho, la discriminación ya está dada. Por lo tanto, la parte económica y la parte de proporcionalidad, lo que debe valorar es esa colisión de intereses y esa colisión de derechos, en donde uno de los derechos, o incluso varios, va a predominar sobre los demás, y además rodeado de ese matiz económico que también va a condicionar la adopción de esa medida. ¿Qué hay que hacer cuando alguien quiere ir a visitar un lugar, un monumento, y ve una situación en la que pues no puede entrar? Evidentemente lo que hay que hacer es denunciar, pero claro, es tan complejo todo que, según lo estamos contando, se nos quita las ganas de hacer nada, ¿no? Al final tienen que ser entidades que representan a las personas con discapacidad las que hagan ese impulso, ¿no? Ese poder de representación, las que cambien las cosas, pero un particular puede hacer algo. ¿Por dónde empezar? Yo empezaría lo primero por esto que estáis haciendo, que es darlo a conocer, que la gente sepa que existen los ajustes razonables, que es un derecho, y como tal derecho es un derecho de la persona. Por lo tanto, cualquier persona puede solicitarlos. Lo primero es solicitarlo, digamos, por las buenas, sí, ¿no? Claro. Porque a veces pensamos en un ascensor que es, digamos, una inversión importante. Otras veces no es algo tan grande. Tú comentabas poner unos tacos a una mesa, claro. ¿Qué coste realmente es ese? Claro. A veces es simplemente una cuestión de actitud, ¿no? De subirte a un taxi y que la persona que te lleva no diga, bueno, ya tengo aquí a la carga, ya puedo continuar. Bueno, pues eso es un cambio, claro, de actitud que no cuesta ni siquiera dinero. Entonces, lo primero, pedir. En función del ámbito en el que nos encontremos, pues ir al lugar correspondiente y exponer la situación como persona con discapacidad, qué es lo que necesita, qué necesitaría. A lo mejor no tiene la solución, pero sí puede decir qué es lo que quiere hacer. En claro. principio tú planteabas entrar, esa es la básica, claro. pero a lo mejor tú puedes entrar a una tienda de moda y luego no alcanzas ninguna prenda porque están muy altas. Bueno, pues esa es otra situación en la que tú quieres entrar para algo y no solo para mirar. Claro. Entonces, depende del caso. Mira, Elena, a nosotros que tenemos la oficina de accesibilidad de ayudas técnicas y nuestro gabinete de accesibilidad universal, y desde aquí animo a quien tenga algún problemilla que contacte con nosotros para poderles echar una mano en la federación, en muchas ocasiones vemos que hay espacios que son de difícil solución. Y lo que abogamos, porque además si no se convierte en un acto de discriminación, es que cambien de lugar, que deciden dónde están porque no pueden dar servicio a nadie, porque ya no es solamente que vaya alguien de visita, sino que también están limitando el derecho a que alguien pueda trabajar en ese entorno. Eso es. Imagínate una biblioteca, o imagínate en un centro turístico, o imagínate en el monasterio de Escorial, sí, que a lo mejor pueden contratar a alguien para estar en la puerta atendiendo, ¿no? En fin. Pero eso es una medida
de ajuste desproporcionada, porque evidentemente cuando decimos, oiga, no, cierra usted este edificio, eso significa condenar el edificio y tirarlo. Y vaya usted a otro que sea accesible. ¿Eso es desmedido o eso es justo? Porque nos encontramos con que hay un acto de posible discriminación que roza también los derechos humanos, y ya no digo la convención. Pero todo esto, cuando está en contradicción una cosa con la otra, al final lo que vemos es que el ciudadano no avanza y es el que paga el pato, ¿no? Pues volviendo a los requisitos que nos da la ley, sí, para poder valorar si es ajuste razonable o no. Habrá que ver a quién se lo estamos pidiendo. Si se lo estamos pidiendo a alguien que tiene una mercería y ese es su medio de vida y tiene su clientela de toda la vida y es que no claro, tiene más opciones, pues a lo mejor ahí es desproporcionado pedirle que mueva su mercería a otro local que sí que cumple y que al que podrían acceder cualquier persona. Si estamos hablando de una oficina bancaria, de una entidad importante que tiene numerosas sucursales a lo largo de todo el territorio español, quizás el coste en ese caso no es tan elevado porque tiene posibilidad tanto de ofrecer ese servicio en otra ya existente como de trasladarse a otro lugar. Claro. Es importante, como te digo, valorar las dos partes porque la colisión de derechos existe en esta servida. Claro, entonces, claro, es verdad que la discriminación es el punto de partida y, como digo, es el primer elemento que se tiene en cuenta, pero lamentablemente la normativa nos aboca a valorar esa proporcionalidad también en criterios económicos, en donde de los 4 requisitos 3 son económicos. Cuando hablamos de la administración, por ejemplo, ¿se tendrían que ir a otro edificio o no? Bueno, pues la administración está obligada, igual que claro, cualquier entidad privada, incluso desde el punto de vista de la obligación que tienen todas las administraciones públicas, digamos que tienen un plus de responsabilidad, porque las administraciones públicas, por nuestra propia norma fundamental, están obligadas a impulsar que exista esa inclusión, y la inclusión en todos los sentidos, en cuanto a la prestación de servicios, al trabajo, como bien decías. Entonces, bueno, pues ahí habría que ver qué posibilidades hay y, por supuesto, la administración pública tendría que mucha más exigibilidad que en el ejemplo, pues la persona de la mercería. Sí. Hay una normativa que tú la conoces igual que yo, que es la Ley de Propiedad Horizontal. Sí. Que nos da muchísimos quebraderos de cabeza. No nos vamos de los ajustes razonables, ¿vale? Pero es algo que está en ello. Sí. Y afortunadamente, por ejemplo, Madrid tiene una ayuda, antes era el Plan Adapta y Plan Rehabilita, ahora se llama Plan Adapta, que ha juntado 2 características. Una, la que es las ayudas para las viviendas y zonas comunes, y otra para lo que son los locales. Yéndonos a los temas de los locales, evidentemente, imagínate que la licencia de apertura se la hemos dado en 1989, unos años antes de la ley del 93 de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, los locales, creo recordar, que no tenían ninguna normativa que obligara a que fueran accesibles. Pero ahora, de repente, en el año 2004 decimos que todo tiene que estar adaptado y ser accesible por una ley estatal. El ayuntamiento o la administración, si quiere hacer ese giro que no hizo en su momento y que ahora se le estaría obligando al comercio a hacer accesible, ¿tendría que indemnizarle al local o con las ayudas que están dando serían suficientes? Evidentemente no son vinculantes, no son obligatorias, porque el hacer la obra no es una obligación, y esto suena muy mal porque estamos en una época donde hay un marco legal que todo el mundo dice que tiene que ser accesible. No nos engañemos. Si hay una licencia de hace muchos años, de antes que existiera una normativa, al día de hoy tendríamos que valorar todo esto. Pero con esas subvenciones, digamos que podría ser una especie de indemnización para cambiar las cosas. Bueno, para empezar, la accesibilidad en los locales no es algo estándar. Cada local
tiene su propia casuística y hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, cuando se aprueba el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad en el año 2010, no se establecen ese estándar que debe aplicarse a todo el territorio nacional. Entonces, incluso hay muchos más locales de los que pensamos que pueden encontrarse con su licencia válida, otorgada en su momento conforme a la normativa aplicable, que en este momento pues no están parando un local que sea accesible. En ese sentido, digamos que hay varios hitos en los que desde la administración municipal, que es la que yo conozco un poco más, se puede exigir a un local que deba adaptarse a la nueva normativa. Si quieren hacer una reestructuración de carácter general, pues ahí ya la licencia que tenían no les sirve. Claro. Si quieren cambiar el uso, pues a lo mejor tampoco, porque ahora los requerimientos son otros. Es decir, que mantenerse también en inamovibles, tal cual estaba en los años 80, también es complicado, porque aunque solo sea por razones de mantenimiento y conservación, hay que incluir medidas. No conozco con profundidad las bases de las subvenciones destinadas a los locales, pero en cualquier caso una subvención no suele tener un carácter indemnizatorio, suele ser una ayuda que trata de promover y de fomentar que se realicen determinadas obras hacia lo que queremos desde la Administración garantizar, que en este caso es pues aumentar el parque inmobiliario, en concreto pues los locales y establecimientos abiertos al público. Un matiz, quizás a lo mejor he hecho esa conversión que no es justa, cierto, pero si el ayuntamiento sin esa subvención, porque evidentemente no tiene carácter de indemnizatorio, les quisiera obligar a los locales, sí les tendría que indemnizar, ¿no? Porque por entonces en su día, que no había una ley, les autorizó a abrir como abrieron, y a día de hoy les estamos diciendo que tienen que ser accesibles, porque la ley ha cambiado, es una cuestión sobrevenida, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Ahí sí tendría que indemnizar la administración. El ayuntamiento, dentro de sus competencias, tiene competencias en materia de conservación y mantenimiento, tiene competencias en la concesión de autorizaciones administrativas para, en este caso, pues para el ejercicio de una actividad concreta. Dentro de su marco competencial tiene los recursos que puede utilizar, pues puede realizar una inspección y valorar si está cumpliendo los requerimientos en materia de accesibilidad en el marco de lo que tiene autorizado. Es decir, que si nos encontramos, como hay muchos, pues pongamos un bar que tú entras, tiene la barra del bar, 4 mesas, pero luego para ir al aseo tienes que bajar 8 escalones, eso hoy en día no se autorizaría jamás, porque un local accesible tiene que serlo para todo, no solo para tomarte una caña, sino para poder acceder también a los aseos. Tú no puedes obligar a ese bar con esas condiciones a que elimine esas escaleras, o a lo mejor sí que tiene un espacio para poder hacer arriba un baño accesible. Entonces esa fuerza que tú preguntas de forzar de esa manera con carácter general, te tengo que decir que no. Habría que ver en cada caso si teniendo en cuenta la licencia, el espacio que tiene, la actividad que desarrolla, si pueden adaptarse y adoptarse medidas que garanticen esa accesibilidad. La accesibilidad es imposible conseguirla al 100%, porque hemos generado ciudades inaccesibles durante muchísimos años. En el momento actual, lo que sí es obligado es que no podemos generar más barreras y más inaccesibilidades, porque entonces estaríamos vulnerando derechos, pero sobre lo que ya existe y todo lo que se pueda adaptar y mejorar, por supuesto, debe promoverse y debe fomentarse. Elena, los ajustes razonables no están regulados como tal, no están definidos. Es decir, la concreción de lo que es un ajuste razonable en cada materia creo que no lo está. Esto sería necesario, ¿no? Porque si no, estamos un poco pendientes. Bueno, puede generar un alto grado de conflictividad jurídica y al final acaba en sede judicial. Lastimosamente, pocos acaban en sede judicial por su alto coste,
su largo recorrido en el tiempo, que al final no sabe qué es lo que va a pasar, y la incomodidad que esto genera, pero ¿seríamos capaces de regular de manera específica los ajustes razonables en las áreas que determine? Porque estamos esperando siempre a la sentencia X, que no llega, no hay jurisprudencia, no tenemos base jurídica, no hay defensa. ¿Cómo arreglamos esto? Yo pienso que se podría especificar un poco más, es decir, nunca se va a poder regular en todos los casos porque, como te digo, es un concepto jurídico indeterminado que es una técnica necesaria, igual que hablamos de la buena fe o de causa de fuerza mayor. En cada caso se definirá concretamente de una manera determinada, pero con los pocos elementos que nos da la normativa, es verdad que da lugar a discrecionalidad y a tratos diferenciados en función de quién lo valore. Lo único que ahora mismo especifica un poquito más es precisamente en la ley del suelo, en relación con las viviendas que están sujetas a la ley de propiedad horizontal, con los edificios de viviendas de protección vinculadas, como te digo, regidas por la ley de propiedad horizontal, en donde desciende un poquito más, y para definir cuándo se considera que un ajuste es razonable y por tanto no estamos incurriendo en algo desproporcionado, lo único que nos dice, lo único que ya es mucho, por lo menos para este ámbito, es que se considerará que es proporcionado cuando el coste de las actuaciones y de las obras a cometer no superen el coste de 12 mensualidades de gastos ordinarios del importe repercutido. Dice que eso también ha sido, bueno, como tú bien sabes, un buen lío ha generado, que espero que con la reforma que está en marcha se solucione. Pero si esto mismo, bueno, yo en su momento hice un trabajo de investigación sobre los ajustes razonables en la edificación existente, precisamente tratando este tema, intentando aplicar criterios de analogía a locales y a otro tipo de edificación que no sea la sujeta a la ley de propiedad horizontal, pero eso es mi opinión, y sobre opiniones cada uno tiene la suya, sobre todo en función del interés que tenga. Por tanto, cuanto más precisa sea la normativa, más garantías tendremos a la hora de poder salvaguardar los derechos de personas con discapacidad. En breve vamos a contactar con Málaga, pero antes sí me gustaría hacer un matiz, Elena, digo a los oyentes, porque muchos piensan que los ajustes razonables se plantean cuando no hay posibilidades técnicas de hacer una adaptación. Son dos cosas completamente distintas. Cuando no hay posibilidad técnica, pues por ejemplo una escalera pequeña no se puede meter un ascensor, no se puede meter, ya no es que sea valorable el ajuste razonable. El ajuste razonable es cuando hay posibilidades técnicas que ciertas características de las que hemos contado se puedan llevar a cabo, ¿no? Sobre todo la parte económica, la parte también de la usabilidad, entiendo, en fin, varios factores, ¿no? Pero bueno, ahora continuamos en ese contexto de Semana Santa para hablar también de ajustes razonables, pero en el contexto de los espacios que hasta la fecha eran un poco extraños para todos nosotros. Pues mira, cabalgatas de reyes, encierros de toros y también la Semana Santa. Por eso vamos a hablar con Francisco Cantos, que es concejal del área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, para que nos cuente, bueno, pues cómo está esto allí por su tierra. Francisco, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Así es, el Ayuntamiento de Málaga está comprometido con la accesibilidad y llevamos ya años trabajando para garantizar el derecho de la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales. Y por supuesto, uno de los eventos de ciudad que vertebran Málaga, sin duda alguna, es la Semana Santa. Y aquí no hacemos excepción. Al contrario, pues mira, impulsamos iniciativas para que las personas con discapacidad puedan disfrutar en plenitud de los desfiles profesionales. Además, es bueno recordar que la ciudad de Málaga no para de avanzar para lograr la accesibilidad universal. En el caso concreto de la Semana Santa, habilitamos dentro del recorrido oficial una tribuna para facilitar que puedan presenciar las procesiones con su acompañante en colaboración con la agrupación de cofradías de Semana Santa, que es quien organiza los desfiles profesionales, y con la entidad Cruz Roja, que es la que se encarga de atender las peticiones y de organizar pues toda la logística del transporte y de acompañar a las personas.
Este año en concreto hemos hecho una ampliación y van a ser más de 560 las invitaciones durante toda la Semana Santa para poder acceder a este espacio, donde contamos con el apoyo durante toda la semana de 8 voluntarios y 2 responsables por día. Así que desde aquí también aprovecho la oportunidad para animar a todas las personas a conocer la Semana Santa de Málaga. Acciones de este tipo, acciones como esta, muestran nuestro compromiso, el compromiso del Ayuntamiento en seguir avanzando hacia la plena inclusión social de las personas con discapacidad. Prueba de ello es que ya tenemos en marcha el segundo Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de la ciudad de Málaga, año 23-27, que sirve de hoja de ruta para contribuir a garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a mejorar la calidad de vida de todas estas personas con independencia de sus capacidades y, por supuesto, a erradicar toda forma de discriminación que pueda haber en este ámbito y a las personas con discapacidad. Elena, ¿cómo ves lo que nos cuenta el concejal? Es bueno, pero hay cosas que son de ajustes razonables y otras que son de pura obligación, ¿no? Sí, se mezclan muchas cosas. La accesibilidad universal es un deber obligado y es maravilloso escuchar iniciativas como estas porque lamentablemente no suele ser lo habitual, sí, aunque debería serlo. Entonces, la accesibilidad universal es algo que además está dirigido a todas las personas, no a personas con algún tipo de discapacidad, y ahí entran pues gente que no conoce el idioma, gente despistada, ¿qué te voy a decir? La diversidad que compone la normalidad. Ajustes razonables es algo que debe pedirse, que siempre sea instancia de una persona con discapacidad y, como digo, debe hacerse para que pueda ejercer un derecho del que es titular. Algo muy distinto. Despido al concejal. Muchas gracias, Francisco, y animamos desde luego a visitar en Semana Santa Málaga, que aparte de lo bonito que es, pues se lo van a pasar maravillosamente bien. Sí, la verdad que cuando hablamos de ajustes razonables, por ejemplo, en la cabalgata de Madrid, pues fueron las entidades del sector de la discapacidad las que reclamaron que tuvieran un espacio, pues evidentemente para que los críos puedan estar en óptimas condiciones también de seguridad, porque se nos olvida todo esto. Sí. Están los sitios de aglomeración, empujes, avalanchas que puede haber, ¿no? Cosas de estas. Y ya algún día hablaremos de los sistemas de evacuación de personas con discapacidad. Sí. Que si ahí entran los ajustes razonables, a ver qué es lo que pasa. Elena Díaz Carnerero. No te queremos quitar el apellido. Dios, no, mi padre se va a enfadar muchísimo contigo. Así que gracias de verdad de todo corazón de haber venido a ilustrarnos. Sabes mucho de esto. Ojalá volvamos a vernos para contar más cosas. Y ya digo, el tema de la evacuación de personas con discapacidad nos preocupa, algo que algún día tendremos que hablar de ello. Muchas gracias, Javier, por invitarme a tu programa. Me he sentido muy a gusto y bueno, os espero en Madrid Talento también, en donde estamos trabajando por la inclusión. Ya hemos sacado varias convocatorias específicas de oposiciones para personas con discapacidad intelectual, con un resultado maravilloso y bueno, estamos aunados. Sí, sé de vuestro buen hacer y por eso no debía dejar escapar esta oportunidad para que vinieras a contarlo. Muchas gracias. Gracias de tu corazón. Hablamos. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Este año ven a vivir la Semana Santa en Benavente, declarada de interés turístico regional. Del 11 al 20 de abril ven a vivirla en sus calles, en sus monumentos, en sus establecimientos hosteleros. Ven a vivir nuestro entorno natural y comprueba lo fácil que es llegar hasta nosotros. La Semana Santa de Benavente es para vivirla. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero.
Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, el siguiente bloque va a estar relacionado con la tecnología, pero además de manera muy interesante. En un pequeño pueblo donde ya no hay tienda, ni consultorio médico, ni apenas transporte, pues vive una persona con 84 años, voy a obviar su nombre, que cada mañana enciende su tablet para hacer una videollamada con su médica de cabecera. No sabe mucho de informática, pero su nieto le dejó configurado todo. También recibe alertas para tomarse la medicación y puede consultar el tiempo o escuchar música con solo hablarle a un asistente virtual. Lo que para algunos es una comodidad, para otros es una tabla de salvación. La tecnología no solo ha evolucionado la forma en que trabajamos o nos comunicamos, también ha abierto un horizonte de posibilidades para mejorar el bienestar de personas mayores y de personas con discapacidad. Y de ello vamos a hablar porque la verdad que nos llama poderosamente la atención cómo podemos mejorar la calidad de vida de tantas personas que viven en esta situación. Hablamos con Ana Isabel Sánchez, que es jefa del Servicio de Emprendimiento y Fondos Europeos, que además es máster de Dirección de Empresas y Recursos Humanos, funcionaria de cargo de la Administración. Bueno, tiene una formación muy amplia, pero nos dilataríamos tanto que vamos a ver si de alguna manera podemos hablar con ella y que nos cuente un poco más de cerca cuál es su trabajo y en qué están investigando en estos momentos. Buenas tardes, muchas gracias por abrirnos esta puerta, este foco, agradeceroslo, siempre agradeciendo. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Pues que nuestro objetivo es que nuestros mayores del medio rural puedan permanecer en sus contextos el mayor tiempo posible, vivir en sus casas cómodamente, con parámetros de calidad y sobre todo seguros. Y bajo esta regla, que es una regla para todo lo que es el ámbito rural de la provincia de Zamora, que es catalogada como un territorio silver de calidad europea, lo que hemos hecho ha sido monitorizar los hogares a través de las nuevas tecnologías y además crear un nuevo perfil profesional, que es el perfil del cuidador silver, y viene a ser el vecino de toda la vida al que le hemos generado, digamos que una preparación, ¿no?, para que un poco siga a estos mayores, esté ahí y les ayude con estos objetivos de monitorización con las nuevas tecnologías. Al final, al encajar, sí. No, perdón. Continúe. No, que al encajar las dos variables, la humana y la tecnológica, pues los resultados han sido magníficos, porque tenemos a los mayores cuidados por las nuevas tecnologías que van a estar las 24 horas detectando su estado, y por otro lado al cuidador silver, de tal manera que si hay una incidencia, pues pueda ir rápidamente al hogar, ver la incidencia que ha habido y darle una solución inmediata. Al final, uno de los principales escollos que hay cuando hablamos de personas mayores es la adaptación a estas nuevas herramientas, ¿no? A veces es complejo. ¿Y eso requiere de una formación, entiendo? ¿O cómo se hace este primer paso que es importante?
Pues mira, la tecnología que utilizamos es una tecnología no invasiva, es muy básica. De lo que se trata es de dar inteligencia en los distintos puntos de la casa por donde el mayor va a estar todo el día. Es dotar esos puntos de inteligencia. Esos sensores van a pasar una información a una app que va al teléfono de los cuidadores. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que el acceso, digamos, a esta tecnología y el seguimiento por parte de los cuidadores es muy fácil de aplicar. De hecho, en el medio rural, como sabéis, en Zamora es una zona muy despoblada y no podemos ir a por perfiles profesionales muy altos, sino que tenemos que contar con las personas que viven en los pueblos y con el perfil que ellas tienen. Con una formación de 40 horas les damos capacidades y competencias suficientes como para acometer estos objetivos y, de hecho, lo están haciendo muy bien. Desde que hemos implementado estos sistemas, los resultados han sido magníficos y las incidencias han sido atendidas en tiempo y forma de una manera magnífica. ¿Y están constantemente monitorizados? Sí, mira, cuando llegamos a un domicilio, lo primero que se hace es un estudio de las rutinas del mayor. ¿Qué es lo que utiliza el mayor? Nada más levantarse, pues abre el armario donde tiene el cepillo de dientes, pues ahí ponemos un microchip. Seguidamente va a calentarse el café, otro microchip. Es decir, hacemos todas las rutinas del día que hace el mayor. En cuanto una de esas rutinas no se lleva a efectos, ¿vale?, sale una pre de incidencia, y si la segunda ya no se lleva, ya tenemos la incidencia. Entonces es cuando salta en la alarma del cuidador, y el cuidador, al estar dentro del mismo pueblo, rápidamente a la casa donde se ha producido esa incidencia. Esto es básicamente el funcionamiento. Luego, con el tiempo, hemos ido ampliando las coberturas, porque esto ya lo hemos implementado en varias zonas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Además de establecer esos sensores, lo que hemos establecido son variables médicas. Es decir, además de saber si ocurre algo, una incidencia en el domicilio, vamos a saber el estado de salud del mayor, sabiendo los índices de tensión, de oxígeno en sangre, pues una serie de variables que podemos medir dentro del propio domicilio. Y otro paso más, el de socialización del mayor, es decir, le hemos implementado una videoconsola de tal forma que va a estar conectado a todos los comercios del pueblo si los hubiere, y a las asociaciones culturales. ¿Para qué? Pues para que si quiere hacer algún pedido de compra lo pueda hacer desde su casa y se la lleven a casa, o si quiere conocer las actividades que va a hacer el club de jubilados o la asociación, o si va a haber una misa o tal, que tenga directamente acceso a través de esa vídeo. Eso es, digamos, un empoderamiento del mayor, y es en la fase 3 en la que estamos trabajando ahora en ese pueblo que hablábamos, que se llama Villar de Ciervos, en el que hemos monitorizado 30 casas con estos parámetros que te cuento, y otro nuevo que es el Home Doctor, que lo veréis, me imagino, que es el acceso del mayor al médico desde su propio domicilio. ¿Y qué tipos de tecnologías son más útiles para las personas mayores después de esta experiencia? ¿Alguna en concreto? ¿Algún software concreto? Mira, lo que te puedo decir es que todo lo que estamos probando hay que hacer algún tipo de modificación, ¿no?, de adaptación, pero que está dando resultados muy buenos, porque son tecnologías muy adaptadas a las necesidades del mayor. Sí que hemos llegado a una conclusión, y que ahora estamos trabajando en ella, y es que tenemos que iniciar un proceso de aprendizaje con el mayor en el ámbito de las nuevas tecnologías. Es tarea ardua, porque sabemos que hay unas carencias cognitivas y perceptuales muy importantes, pero el reto que estamos haciendo en el marco de un proyecto europeo es hacer una metodología que permita al mayor conocer y utilizar directamente estas tecnologías, hacerlas accesibles para mayores de 80 años, con todas las carencias y las limitaciones que ello conlleva. Y entiendo que habrá algún contacto humano con el tiempo, o todo se hace telemáticamente. No, el factor humano es imprescindible. No podemos concebir un proceso de monitorización que funcione si no es con el contacto humano. ¿Por qué? Porque, mira, estamos trabajando aspectos que no solamente es la autonomía del mayor dentro de su domicilio, sino además temas como la soledad no deseada, el animarles, ¿no?, a que haya una inclusión, que participen en la comunidad. Y es que eso no lo hace una máquina. El afecto, la calidad humana la dan las personas. Por lo tanto, no podemos trabajar con tecnología si la variable del componente humano no responde también. Eso es lo que hemos visto, y es una conclusión que llevamos a nuestros congresos. No sé si sabéis que en Zamora se hacen los congresos internacionales de Silver Economy. Ya vamos preparando la 7ª edición y llegamos a todo el mundo, porque somos un referente europeo en todo el mundo. Y una de las cosas
que se está trabajando es la lucha contra la soledad no deseada a través de estos procesos, y una de las conclusiones es la que te he dicho. No podemos dar una respuesta si no está el componente humano. Así que muy bien la tecnología, pero con la persona al lado. Claro, entiendo que además también ha hablado de la soledad no deseada, que entiendo que es un efecto colateral positivo, ¿no? Porque muchas personas también, si no, quedan un poco al margen de la sociedad, de esa socialización, ese conocimiento de qué es de esta persona, ¿no? Que hace tiempo que no la vemos. Bueno, eso también, desde luego, es un factor muy positivo, entiendo, ¿no? Bueno, es un anclaje total de este tipo de proyectos. Daros cuenta que nosotros trabajamos fundamentalmente en el medio rural de la provincia de Zamora. Somos la provincia más envejecida de España, con un alto índice de dispersión geográfica y unas variables muy duras, ¿no? Entonces son entornos en los que la soledad de los mayores puede ser, digamos, un potencial muy negativo para estas comunidades. Lo que ocurre es que con este tipo de proyectos no da lugar. ¿Por qué? Porque la cuidadora va a estar todo el día viendo cómo evoluciona ese mayor, si se conecta, si no se conecta, qué ha pasado. Lo que se produce en las evaluaciones de intervención que ya hemos llevado a cabo es que se da un empoderamiento del mayor al sentirse cuidado, al sentirse en sociedad, ¿sabes? Y eso es la variable más importante que podemos analizar, que el sistema funciona porque el mayor se ve empoderado, se siente a gusto y feliz en casa y sobre todo no se siente solo. Ana Isabel, tengo en el estudio a Aura Otero, que es directora médico de Home Doctor, lo que has nombrado anteriormente, que es una empresa de telemedicina que ofrece atención médica a domicilio. Lo digo por contextualizar un poco de quién hablamos. Consultas virtuales, no damos en este sentido servicio a consultas médicas online, atención a domicilio, recetas electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero saludarla, quiero decirla hola, buenas tardes, lo primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por favor, cuéntanos un poco cuál es este proyecto que lleváis a cabo y cuáles son los beneficios que estáis observando en este corto o medio plazo, ¿no? Vale, bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio que nos estáis ofreciendo. Pues bueno, Home Doctor, de la mano de la Diputación de Zamora, ha implementado un servicio médico en la casa del paciente gracias a la implementación de un dispositivo médico que no nada más nos permite hacer mediciones en tiempo real, sino estar ahí en contacto directo con el paciente, ¿no? A través de una videoconsulta podemos ver, tocar y sentir a nuestros pacientes. Ver porque estamos al frente de la pantalla, tocar porque los estamos midiendo, les estamos haciendo mediciones, y sentir porque, como decía Ana, el factor humano es imprescindible y es una de las cosas que más nos caracteriza, el equipo médico que hay detrás. Se encuentra monitorizado, saltan alarmas que dicen, oiga, aquí pasa algo, hay una tensión alta o baja, el azúcar, en fin, no sé, ¿qué tipo de conexión hay en cuanto a la información que se traslada a la otra parte, que sois vosotros, desde un domicilio? Nosotros promovemos mucho que el paciente pues no nada más haga mediciones durante la videoconsulta con el médico en tiempo real, sino que se automida, ¿no? Fuera de la videoconsulta. Entonces les enseñamos cómo se tienen que tomar la tensión arterial, cómo tienen que tomarse, bueno, temperatura, tira de ritmo, entre otras variables, ¿vale? Y pues nosotros llevamos un récord de eso, ¿no? Tanto en medicina general como a nivel de especialidades. Y pues si hay algún parámetro que está fuera de los rangos, pues nosotros le hacemos seguimiento activo, ¿no? Proactivo. Llamamos al paciente, nos ponemos en contacto y pues identificamos qué es lo que está sucediendo. Y pues esto es una de las claves en nuestro servicio, ¿no? Que comentaba Ana, que el paciente siempre está acompañado. Pues esto es uno de los motivos y cómo lo podemos explicar. Claro, el tener acceso a la tecnología genera a lo mejor más asiduidad de uso, ¿no? Y también a lo mejor que crezcamos en eso que llaman cuando uno está muy intenso con algo. Eso que llamamos hipocondríaco, ¿no? Aumenta esta situación en personas de estar constantemente pensando, me está pasando esto, me va a dar un infarto, no sé qué, ¿no? ¿Está constantemente llamándoos? Vale, pues yo diría que, a ver, y te lo digo porque lo vivo directamente, yo no nada más soy directora médica a nivel de planificación, sino que también paso consulta a los pacientes, particularmente a estos pacientes de Zamora,
Y diría que más bien cuando los pacientes saben que con un botón pueden estar en contacto con el médico, pues ya tienen más tranquilidad y saben que no tienen que estar constantemente llamando, sino en el momento que realmente tengan un síntoma, se sientan mal, pues pueden estar en contacto con nosotros y ahí estaremos, no nada más de forma planificada, sino 24/7, atención inmediata. Bueno, pues hay distintas opciones en el mundo, personalizadas, presenciales, tecnológicas, cada cual que elija el que mejor le convenga. Evidentemente, si se está muy lejos, si quiere uno tener una atención al menos orientativa en un primer momento de pues incertidumbre, pues tienen también esta tecnología. Ana Isabel Sánchez y Aura Otero, muchísimas gracias por haber estado en el programa y mucha suerte y gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, buen día, hasta luego. Adiós. Gracias. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Este año ven a vivir la Semana Santa en Benavente, declarada de interés turístico regional. Del 11 al 20 de abril ven a vivirla en sus calles, en sus monumentos, en sus establecimientos hosteleros. Ven a vivir nuestro entorno natural y comprueba lo fácil que es llegar hasta nosotros. La Semana Santa de Benavente es para vivirla. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues vamos ya por el tercer bloque del programa sobre una cuestión que queremos acercar. Queremos acercar porque nos pilla un poco lejos, aunque estamos en ello, y es Europa. Nos pilla lejos porque hablamos de Bruselas, pero también hay una delegación que se llama Comisión Europea, que está en Madrid, y que trabaja pues mucho en favor de las personas con discapacidad, ¿no? La Comisión Europea y su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad es importante. Ha asumido un papel clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Europa y su acción pues no es simbólica, ni mucho menos, ni nada decorativa. Está muy enmarcada en políticas concretas, en planes estratégicos, en legislación vinculante, y bueno, también financiación de proyectos que buscan construir una Unión Europea más inclusiva, accesible y justa. Bueno, Europa reconoce que más de 87 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y esta realidad no se nos puede dejar escapar. Lejos de ser marginal, representa una parte esencial de nuestra diversidad. Y por eso la Comisión impulsa desde hace años una visión clara. Es que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan, pues eso, acceder en igualdad de condiciones a todos aquellos escenarios donde puedan participar. Bueno, para ello hemos querido contactar con la portavoz de la Comisión Europea en España. Ella se llama María Canal, Fontcuberta. Además, hace poco, la Fundación 360 para la Autonomía Personal, me permito el honor de decirlo, les concedió un premio por el trabajo encomiable que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, por velar la convención también, ¿no? Ese tipo de cuestiones que es muy importante. Y María Canal, es licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, lleva 17 años trabajando en la Comisión Europea. Bueno, mucha experiencia. El currículum, como el de todas las personas que vienen aquí, es muy extenso. Y yo prefiero aprovechar el tiempo
para que nos cuente y nos exponga su sabiduría y nos ilustre mucho sobre lo que hacen en la Comisión Europea. Lo primero que voy a hacer, por aquello de ser muy bien educado, es saludarla. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, porque la verdad que es un honor para nosotros que acerquemos a los oyentes un poco Europa, porque parece que nos pilla muy lejos, pero hacemos muchas cosas y yo creo que es bueno que lo contemos. Sí. Lo primero que me gustaría dar es una serie de datos, son cifras, pero detrás de estas cifras hay personas. Hablamos de unos 100 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en la Unión Europea, es decir, el 27% de la población total. 3 millones de estas personas viven en instituciones. ¿Con qué nos encontramos? Con que el porcentaje de personas con discapacidad empleadas es del 54,3%, mientras que el porcentaje de personas empleadas en la media de la Unión Europea para las personas sin discapacidad es del 76,3%. Es decir, hay una brecha en el empleo que es de unos 20 puntos porcentuales. Es bastante mejor en España, es de unos 13,8 puntos porcentuales, pero a pesar de ser mejor, nos encontramos con que el porcentaje de personas con una discapacidad que viven en riesgo de pobreza o exclusión es similar en España y en el resto de la Unión. En España está en torno al 31% y en el resto de la Unión en torno al 29%. ¿Con qué nos encontramos también cuando miramos a la situación de los jóvenes que viven con una discapacidad? Vemos que el 22,1% de esos jóvenes abandonan de modo prematuro sus estudios y que el 27,3% de los jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años ni estudian ni trabajan. Hablo siempre de medias europeas. ¿Por qué se preocupa la Unión Europea por esta situación? Yo creo que el deseo, el compromiso firme con la inclusión de las personas que día a día viven superando el reto de una discapacidad está profundamente arraigado en el corazón de la Unión Europea. Es una unión que se rige siempre por el lema de la unidad dentro de la diversidad y de no dejar a nadie atrás. La Unión Europea empujó y es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de los Estados miembros. Esto implica que esa convención, con todas sus disposiciones, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de la Unión y que todas sus disposiciones son vinculantes para las instituciones, también para los Estados miembros. Además, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con su artículo 26, que reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de las medidas que necesiten para garantizar su independencia, su integración social, su integración profesional y su participación en la vida de la comunidad. Y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, con un principio 17, que también garantiza a estas personas el derecho a una ayuda a la renta para una vida digna y a servicios que les permitan participar plenamente en el mercado laboral y en la sociedad, con lo cual un conjunto de disposiciones que nos vinculan y que lo que hacen es expresar ese compromiso firme que viene justificado por todo el motor de la Unión Europea. ¿Cuándo, o no sé si a lo mejor es una utopía o si se podría conseguir, porque observamos desde nuestras entidades, que hablamos con otras entidades de ámbito europeo, pues que hay una cierta desigualdad, ¿no? No sé si desigualdad. Cada Estado miembro trata la discapacidad como ellos entienden, también un poco en sus cartas constitucionales, en sus espacios normativos y demás, ¿no? Pero ¿no sería lógico también trabajar por una homogeneidad en el marco legal para asegurar esos derechos allá donde ibas a la Unión Europea si realmente estamos en Europa? Hay intentos para lograr ese reconocimiento de determinados derechos que vienen de una situación de discapacidad. Por ejemplo, pensemos en uno de los logros de la estrategia para los derechos de las personas con discapacidad que está actualmente vigente, que nos lleva desde el año 2021 hasta el año 2030, que es la directiva que da derecho a una tarjeta europea de discapacidad y a una tarjeta de estacionamiento europeo para las personas con una discapacidad. ¿Qué es lo que intenta esta directiva? Armonizar o garantizar que aunque pasemos una frontera podamos estar seguros de que seguimos contando con el derecho que da esa tarjeta reconocida en un Estado miembro.
Es un intento, entre otros muchos. Es verdad que la discapacidad toca todos los ámbitos de la vida, por eso hay ámbitos que entran dentro de la competencia de los Estados miembros, otros en los que hay una competencia europea que se superpone en algunas cosas y ahí hay que ir paso a paso, claro, respetando esa distribución. Hay una estrategia que ha nombrado hace un ratito sobre los derechos de las personas con discapacidad que va desde el año 2021 al 2030, ¿no? Entiendo que la Comisión se está encargando de ver su implementación, de promocionarlo, de impulsarlo y de controlarlo, ¿no? En la parte que nos toca en España, ¿cómo podríamos decir que estamos? No quiero comprometerla ni decir que me pongo una nota de 1 a 10, pero simplemente díganos un poco cómo podríamos estar en eso. Sí, bueno, es difícil puntuar porque en realidad la estrategia es amplísima, es una hoja de ruta de todo lo que se quiere lograr desde Europa. Son 64 acciones principales, 7 iniciativas emblemáticas. Ahora mismo estamos en una fase intermedia en la que ya se han logrado muchos de los objetivos que nos habíamos marcado. Por dar algunos ejemplos, tenemos ya un paquete de medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad. Se ha creado un centro europeo de recursos que se llama Accessible EU. Se ha encomendado también a la Fundación 11. Tenemos la directiva a la que ya he hecho referencia para la tarjeta europea de discapacidad y la tarjeta europea de estacionamiento. Se trata de una directiva que ahora tienen que transponer los distintos países. Tienen hasta el año 2027 para hacerlo y se empezará a aplicar a partir de junio del 2028. Tenemos también orientaciones sobre la vida independiente que lo que tratan es de que los Estados miembros puedan facilitar y favorecer esa autonomía personal de las personas que viven con el reto de una discapacidad, también ligada a los fondos europeos. Un montón de logros. En este momento nos encontramos, en el mes de marzo se llevó a cabo una revisión por parte del Comité de las Naciones Unidas, que lo que va a hacer, ya hecho, es una serie de recomendaciones. Sobre la base de esas recomendaciones u observaciones, la Comisión emitirá un informe de evaluación de dónde estamos con la estrategia para continuar avanzando en el tiempo que queda, continuar garantizando el disfrute de los derechos en muchos ámbitos y yendo más allá donde se pueda ir. Vamos a hablar de empleo porque la verdad que, y si hablamos de ello, pues es porque ya estamos más incorporados a la vida normalizada, ¿no? Hemos dejado de ser sujetos pasivos, ahora ya nos incorporamos al mercado laboral. ¿Cómo estamos en Europa, pero sobre todo cómo estamos en España en el ámbito del empleo de personas con discapacidad? Porque todavía queda un sector bastante amplio de difícil inserción, ¿no? Y quizás a lo mejor no sé si habría que darle una vuelta a la actual normativa vigente o no, o ¿cómo estamos? Sí, yo ahí no podría entrar en cuestiones muy específicas. Lo que sí que sé es que esa brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad es algo menor. En el caso de España, como he dicho, desde la Unión Europea lo que se intenta con el paquete del empleo para la discapacidad es promover una serie de acciones que logren que los Estados miembros en esos objetivos para aumentar el número de personas empleadas que nos hemos marcado para el conjunto de la sociedad puedan favorecer también ese aumento para las personas que viven con una discapacidad. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? En ese paquete tenemos herramientas que pueden servir a profesionales que trabajan en los servicios públicos de empleo para fortalecer sus capacidades y poder asesorar e informar mejor en políticas internas, por ejemplo, dirigidas a las personas, a favorecer a las personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Hablamos también de la promoción de las perspectivas de contratación para esas personas con acciones afirmativas, con acciones de lucha contra estereotipos. Hablamos de ayudas para la introducción de ajustes razonables que puedan ser necesarios en el lugar de trabajo para que la persona pueda contribuir. Hablamos también de la retención del empleo en casos en los que ha habido un accidente, una discapacidad prevenida, y también acciones para prevenir discapacidades que están relacionadas con enfermedades crónicas, planes de rehabilitación profesional también tras enfermedades o accidentes, y finalmente
un marco que garantice unos empleos de calidad en los llamados empleos protegidos y en empleos que marquen un camino de integración hacia un mercado laboral abierto. Nosotros habitualmente hacemos planes estratégicos, a 4 años, pero planes de acción a 1. Lo que es la estrategia europea marca un ámbito mucho más temporal, más amplio, del 21 al 30, 9 años, que en esto cambia mucho la vida. Entre medias hemos tenido una pandemia, en fin, una guerra por medio también, una serie de circunstancias que condiciona también un poco el que no pueda ser una estrategia estática, ¿no? Es decir, la estrategia son líneas generales que permiten ir adaptándolo en cada país según sus recursos y disposiciones legales, o hay un marco concreto que indique a cada país una política común. Sí, aquí la estrategia lo que hace es establecer una serie de objetivos desde el punto de vista europeo. Son objetivos que no cambian porque, a pesar de todos los desafíos a los que tenemos que hacer frente hoy en día, la necesidad de reforzar nuestra seguridad, ahora las tensiones arancelarias, hay valores que no mutan dentro de la Unión Europea, y la adhesión a la inclusión es uno de ellos. El hecho de que sea una estrategia a medio o largo plazo nos permite, por ejemplo, asegurarnos de que las acciones que vienen dadas por esa estrategia, los objetivos, vienen apoyados también por el presupuesto de la Unión Europea, que es un presupuesto a largo plazo. Esto resulta en acciones, en iniciativas muy, muy concretas, financiadas por el dinero del ciudadano europeo. Por dar algún ejemplo de iniciativas que se han llevado a cabo en España, pienso, por ejemplo, en el programa Unidiversidad, que se viene realizando desde el año 2017 con una inversión aproximada de 1,8 millones de euros al año. Ahora mismo participan en él 32 universidades. ¿Qué es lo que hace este programa? Mira la situación de los jóvenes con una discapacidad de modo muy concreto, discapacidad intelectual, de desarrollo o con espectro autista. Son jóvenes que a menudo tienen muchísimas más dificultades para terminar una formación superior, y lo que hace es introducir una innovación docente, normalmente a través de títulos propios, con una formación teórica, pero también una formación más práctica que ayuda a estos jóvenes a adaptarse mejor a la vida laboral posteriormente. Han participado ya más de 3.000 jóvenes con un 25% de inmersión laboral posteriormente. Hay otros programas también muy meritorios, y estando aquí en un estudio de radio no puedo dejar de pensar en uno de los programas Tandem que vienen financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se llama Tandem On Air, también de la Fundación 11, que es lo que ha hecho, ha formado a lo largo del año 2024 a 25 jóvenes con una discapacidad es una especie de taller de prácticas para servicios de comunicación audiovisual en varias ciudades de España. Uh-huh. Son pequeñas acciones concretas que lo que hacen es hacer realidad los grandes objetivos de esa estrategia y que vienen apoyadas por el presupuesto de la Unión gracias a esa mirada a largo plazo que permite tenerlas en cuenta. Y ya una última pregunta. Entiendo que compartiremos esta preocupación y nos gustaría saber si se está haciendo algo al respecto sobre zonas rurales y despobladas, ¿no? Donde evidentemente cualquier persona que no tiene discapacidad está pudiendo vivir en su propia piel situaciones, no quiero ser muy duro diciendo de abandono, pero sí que es verdad, de donde no llega internet, donde no llegan recursos, donde no llegan ciertas cuestiones que lógicamente están en las grandes capitales o provincias. Y claro, ahí hay una preocupación, ¿no? Porque las personas mayores o con discapacidad viven allí, se van haciendo mayores, no hay gente que les atienda. Al final, pues por unas cosas o por otras, la situación se les complica. La Unión Europea está preocupada. ¿Qué acciones está llevando a cabo a este respecto? Para la Unión Europea, el valor de la cohesión, que también es cohesión territorial, está siempre muy presente en todas sus acciones. Tiene una estrategia para las zonas rurales que va a ser renovada en breve, y tiene también una serie de iniciativas, tanto legislativas como no legislativas, que lo que tratan es
de que las personas, vivan donde vivan, puedan beneficiarse de los derechos que les va garantizando la Unión. Pienso, por ejemplo, en la directiva que va a garantizar la accesibilidad de los productos y servicios. Hablamos de tablets, de ordenadores, de terminales de pago. Se aplicará en todo el territorio. Los Estados miembros tenían hasta el 2022 para transponerla y empezar a aplicarse a partir de junio de este año. La Comisión se encargará, mediante procedimientos de infracción, como ya es el caso, de garantizar una transposición correcta, y una vez empiece a aplicarse habrá sanciones también para aquellos operadores que comercialicen o distribuyan productos o servicios que no sean conformes. También tiene iniciativas que miran a todo el territorio, que no son legislativas, pero intentan premiar a las ciudades que buscan favorecer la accesibilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en un galardón que se da anualmente, que es el de la ciudad accesible. Este año lo ha ganado Viena, pero el año pasado fue San Cristóbal de la Laguna, el primer ganador. También lo obtuvo en el pasado la ciudad de Ávila. Lo que intenta es premiar a aquellas ciudades que piensan en la necesidad de garantizar la accesibilidad tanto en el transporte público como en los parques, las actividades de ocio, la información disponible. Animo a todas las ciudades españolas a mirar un poco su situación y presentarse o intentar presentarse en esta convocatoria del 2026 o las siguientes, porque es una buena manera de garantizar que llegamos con estos objetivos a todos los rincones de Europa. María Canal Fontcuberta, portavoz de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por haber venido a ilustrarnos. Ha sido un placer acercar Europa a los oyentes, que sepan que hacen estas cosas y muchas más, pero lo que pasa es que por tiempo no estaríamos toda la vida contando cosas, ¿verdad? Pero gracias por el trabajo, porque trabajáis mucho y lo hacéis bien. Y bueno, es muy complejo poner de acuerdo a tantos países y cada uno de su casa, ¿no? Y demás, es complicado. Pero muchas gracias de verdad por todo lo que hacéis. Y gracias a vosotros, el placer ha sido mío y seguimos trabajando. De acuerdo, gracias. Pues con esta música, ¿qué podemos esperar? Pues que pasen cosas curiosas, o mejor dicho, cosas curiosas que pasan. Y para ello, pues como siempre, tenemos a Miriam Fernández. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás, Javier? Pues te hemos echado de menos mucho. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Sí, yo también a vosotros. Estábamos cabizbajos. Además, bueno, ya hemos vuelto. Vas a tener algo que, yo no sé, visión imposible es lo que nos vas a contar muchas veces, ¿no? Sí. Misión ir al baño. Total, no, es que son cosas sencillas, que parecen sencillas, pero en realidad no lo son tanto, ¿eh? Porque, bueno, ya sabéis que esta sección es para que una servidora comparta con todos nuestros oyentes anécdotas con humor e ironía que nos recuerdan que para las personas con discapacidad las tareas más cotidianas pueden convertirse, como bien decías, en auténticas misiones épicas. Y hoy toca hablar de un tema que me tiene fascinada, porque es verdad, es decir, la gente a lo mejor no repara en ello, pero son los baños con discapacidad, para las personas con discapacidad. Sí. Y mira, Javier, yo desde pequeña, una de mis habilidades más desarrolladas ha sido la paciencia, no porque yo quiera o por elección propia, sino porque ya sabes que cuando tienes movilidad reducida, el mundo te obliga a tomarte las cosas con calma. Va con ello. Eso es. Pero lo que yo nunca imaginé es que una cosa tan simple como ir al baño, pues necesitara de 5 carreras, 2 másteres y 400 cursos online sobre búsquedas del tesoro a nivel experto. Más o menos. ¿Por qué te cuento? Y además voy a narrarlo con un toque teatral. ¿Qué te parece? Como la realidad supera la ficción. Es como tiene que ser. Bueno, si no... pues es que un día estaba en el intercambiador de Plaza de Castilla con el turbo puesto, intentando no perder mi segundo autobús del día, que ese es otro melón aparte, la cantidad de transportes públicos que perdemos por nuestro ritmo estupendo, cuando de repente mi querida vejiga decide recordarme que la independencia está sobrevalorada. Con unas ganas locas de mantener intacta mi dignidad de señora, me dirijo, como buenamente puedo, al baño adaptado del intercambiador. El único baño adaptado en todo el intercambiador. ¿Pero qué esperabas más? No, bueno, es que bueno, es suerte, enorme, ¿no? Claro. Y suerte. Y de pronto, sorpresa, porque el baño
está bajo llave. Entonces yo me digo, Miri, no pasa nada, respira, aguanta para adentro los caballos, que esto se soluciona rápido. Solo hay que pedirle la llave al de seguridad. Bien, pero ¿dónde narices está ese señor? De pronto, cual campanadas celestiales, escucho el tintineo de un manojo de llaves y aquí me ha salido un pareado sin haberlo deseado. Sí. Levanto la vista y a lo lejos vislumbro una sombra que avanza hacia mí con una pachorra envidiable porque, claro, él no se estaba meando como si no hubiera mañana. Efectivamente, claro. Y entonces de repente le digo, aquí estoy, venga, por la gloria de su madre, acelere que esto es una emergencia. ¿Podría usted, por favor, abrirme el baño adaptado? Y el señor en cuestión responde, por supuesto, señorita. A lo que yo le digo, disculpe, pero soy una señora. Me dice lo que usted diga, ¿no? Y entonces coge el bendito manojo que podría abrirme las puertas del cielo y la llave no entra. No era suya, después de 80 llaves. Después de 80 llaves, buscarla. No entra, 27 intentos fallidos y me suelta, es que soy nuevo, y le digo, pues muy bien. Y entonces dice, señorita, la llave no está aquí, qué contrariedad. Tengo que ir a la garita a buscarla. Qué bien. Y yo respondo, ¿dónde está la Santa Garita? Sí. Y me responde nada, muy sencillo. Solo tengo que ir hasta el fondo de aquel pasillo, girar a la derecha, subir escaleras, luego otra vez a la derecha, pasar 3 puertas, comprarme un sándwich de mortadela que del esfuerzo me entra hambre y enseguida vuelvo, señorita. Y le digo, señora. Me dice que sí, que muy bien, señora. Y digo yo, ¿para qué poner la llave en un lugar accesible, verdad, Javier? No, y cercana. Y cercana. En un sitio, sí. Pues, o si no, te puedes encontrar con cosas de la limpieza, ¿no? Y... Bueno, es que vale. Le has dado en el clavo, porque es que aquí va... Es que es lo típico. Es que aquí va lo segundo. Lo típico. Es que vamos, me has leído la mente, porque efectivamente el desenlace es el siguiente. Tras una larga espera y con la vejiga llena de ansia viva, por fin aparece el señor de seguridad, por supuesto con la mortadela ya bien digerida, abre la puerta del aseo y sorpresa número 2. El baño, como tú decías, lleno de cositas. No es un baño, es un almacén, una carrera de obstáculos, donde hay fregonas, cubos, uniformes, escaleras, papel higiénico, patinetes y hasta coches de choque. Javier, lo tenemos todo en el baño. Entonces, después de conseguir este gran objetivo y de quedarme ya a gustito, llegué a una conclusión. Mear es un deporte reservado para la élite. Javier, ¿por qué nos hacen esto? Pues yo lo que no entiendo todavía cómo no se les cae la cara de vergüenza. Pues es que es así, es decir, baño reservado y entonces tú vas y de repente... tiene que preguntar al de seguridad, ¿y dónde está el de seguridad? Con mi ritmo, O sea, nos tienen que financiar los pañales, o sea, algo tienen que hacer para tipo de... ¿Qué soluciones tiene que haber? Claro. No creo yo que sea tan difícil, pero bueno, ya sabes. No, pues sí, y es que por eso quería compartir esto con los oyentes, porque dices, vale, puede haber anécdotas como muy, muy curiosas, pero es que ir al baño es básico. Entonces, pues aquí, como no, reivindicamos con gracia. O a veces tienes que orinar estirando la pata como un perrito. Exacto. En fin. Que no nos queda otra, Miriam, nada más que reivindicarlo, sensibilizar desde esta antena y que sigas luchando y que nos vengas a contar cosas que pasan. Claro, para en que este caiga, mundo que caiga la gente en ello. Hay cosas curiosas para el rato. Bueno, vamos ahora con una sección muy importante. Bueno, pues vamos con la sección jurídica. Aquí está Cristian, que nos va a contar cosas importantes y además de una manera didáctica que lo vamos a entender muy fácilmente. Bueno, buenas tardes, Javier. Eso espero, la verdad, que se pueda entender bien como siempre. Y es que, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las medidas de apoyo y la importancia de los posibles poderes preventivos. Y es que además es que estos conceptos son fundamentales para poder garantizar que las personas con discapacidad pues puedan ejercer lo que es su capacidad jurídica de manera plena y autónoma. Y es que, bueno, Javier, pues el año pasado salió una sentencia del Tribunal Supremo que es muy interesante, ya que refuerza la validez de los poderes preventivos y de
la cláusula de subsistencia, que garantiza que estos poderes pues puedan seguir siendo válidos incluso si la persona pierde su capacidad de obrar. Y es que esto proporciona, pues digamos, lo que es una mayor seguridad jurídica y protege lo que son los intereses de la propia persona. A ver, como sabemos, pues las medidas de apoyo son esos mecanismos que se han diseñado para ayudar a las personas con discapacidad pues a que puedan tomar sus propias decisiones, gestionar todos sus asuntos legales y personales, ¿vale? Y es que, bueno, pues desde la normativa se establecían, como bien sabemos, pues medidas de carácter voluntario que las establece la propia persona o medidas judiciales que, bueno, pues que incluyen con lo que hemos hablado otras veces, la curatela, la guarda de hecho, el defensor judicial. Pero los poderes preventivos, pues al final son una herramienta que consideramos clave dentro de las medidas voluntarias, ya que permiten a la persona designar a alguien de su confianza para que actúe en su nombre en caso de que en un futuro no pueda hacerlo por sí mismo. Y entonces esto puede incluir pues gestiones de bienes, decisiones médicas u otros asuntos personales. Entonces, bueno, pues los beneficios de estos poderes preventivos al final pues te garantizan una mayor autonomía, un mayor control, una prevención de posibles conflictos que puede haber y sobre todo también, Javier, ahorrar tiempo y recursos, ya que al tener medidas preventivas, en lugar de que se puedan evitar procedimientos judiciales largos y costosos como la incapacitación o cualquier otro tipo de designación de una guarda legal, pues puede generar, digamos, una acción más inmediata. Y es que, en resumen, pues en esta sentencia establecía que, bueno, pues una persona que había establecido sus poderes preventivos, su curador quería desarrollar la actividad de algo en concreto, o de una venta o de un tal. Entonces pedían la autorización judicial para realizar esta acción, y el juez en esta sentencia lo que dictaminaba es que esta persona ya tenía un poder preventivo en el que había establecido cuál era el criterio a seguir. Por lo tanto, no se necesitaba una acción de una autorización judicial o un procedimiento judicial para esta acción, porque con ese poder preventivo ya se habría establecido esa situación. Entonces, al final, lo que puede ayudar principalmente es que la propia persona pues se dictamine, se resuelva su actuación antes. Pero es que incluso ha habido una sentencia de la audiencia de Badajoz que denegaba directamente el acceso a la autorización judicial para que un señor que tenía cierto déficit cognitivo leve pudiera vender su propia finca urbana. Entonces, bueno, pues Javier, tenemos una situación en la que parece que los juzgados, que los tribunales están empezando a aplicar la normativa de las medidas de apoyo tal cual establece la ONU y tal cual establecen las normativas internacionales que ya vamos aplicando y que vamos desarrollando en nuestro sistema jurídico español. Entonces, bueno, pues al final, pues en esta persona que quería vender su vivienda, pues la legislación, la sentencia establecía que, bueno, hay que favorecer la autonomía de quienes necesitan apoyo. Por lo tanto, no se tiene que ser restrictiva. Y es que incluye incluso un párrafo que la verdad es que tenemos que verlo y que es que nuestra legislación anterior seguía un criterio claramente paternalista. Entonces, lo que al final realizaba es que desprotegía más que protegía. Entonces, se quería preservar a los sujetos de sus propias decisiones para salvaguardarlos de abusos e influencias indebidas. Entonces, ahí estaba un poco también ese problema de ese paternalismo y esas restricciones que teníamos tan clara, y ahora hay que tratar de, pues bueno, si estas personas tienen esas capacidades, se han sido capaces de establecer estos poderes preventivos, hacerles caso y no saturar aún más lo que es las decisiones judiciales, y poder permitir que estas medidas de apoyo pues vayan resolviendo, vayan ayudando y vayan vamos trabajando en pro de esa autonomía de las propias personas, Javier. O sea que lo que había más bien un exceso de protección, ¿no? Eso es, exceso de protección y sobre todo exceso de restricciones, ya que al final pues esas figuras tan limitativas de la capacidad de obrar que tenían las propias personas, pues al final te impedían, pues en muchos casos lo fácil era, bueno, te ponemos a alguien, decide por ti y tú se acabó, porque tú tienes tal o porque tú eres cual. Pues no, hay que tratar de entender, de facilitar esas actuaciones, y sobre todo, pues muy importante, de que ya ahora los juzgados empiecen a respaldarnos con estas normativas. No es fácil, no es fácil lo que estamos hablando, sobre todo cuando hay situaciones complejas que se derivan a lo mejor pues que los padres ya no están, se queda la propia persona con discapacidad en este mundo,
Y bueno, pues surgen los buitres, ¿no?, que tenemos alrededor y que a lo mejor, como no tenemos esa capacidad de movernos, pues nos piden que hagamos un poder notarial para no sé qué, y al final cuando nos damos cuenta nos han desvalijado. Y te digo una cosa, en esta sentencia que hablamos de la audiencia de Badajoz, quienes estaban poniendo problemas una vez realizada la venta era la propia registradora, que estaba pidiendo la autorización judicial, y el juez le dijo, no, esto es correcto y para adelante. Vamos a traer al Colegio de Notarios y a la Justicia a que nos cuenten cómo está siendo la interpretación y qué soluciones está habiendo a circunstancias como la que yo he descrito, que son reales. Totalmente. Como la vida misma. Y ya nos vamos. Yo les invito a que sigan con nosotros. No hay ningún programa igual que el nuestro. No lo hay, busquen, no lo hay. Vayan a Spotify, a Amazon Music, a YouTube. No lo hay, no hay más. Así que les garantizamos que van a aprender con nosotros y mucho. Hasta la próxima semana y feliz Semana Santa. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.